Ya lo bien, leemos, hermano Carlos. 12, hermano Carlos. Él es Carlos primero. El chiquito ese rincón es el tercero. Primero los Corintios. Ah, hermano Manuel es nuevo. Sí. Voy a leerles el lenguaje actual, ¿sí? El lenguaje actual es casi una paráfrasis, no es la traducción directa como leemos la versión 60. Es como una paráfrasis en el lenguaje actualizado. Ustedes saben que el lenguaje pues, es un arte, no es una ciencia. Y hacer un arte, el arte se modifica, el arte cambia. Por eso muchos que todavía viven dicen, ¿trujiste Biblia? ¿Verdad? Y el otro dice, no, no la truje. Esto ya se modificó, ya nadie habla de trujir. Porque el verbo trujir no existía ya. Entonces leemos, hermanos. Escuchen, ¿verdad? Voy a leer la versión, dije, lenguaje actualizado. Queridos hermanos, quiero que sepan acerca de las capacidades que da el Espíritu Santo. Cuando ustedes no habían creído en Cristo, cometían el error de adorar ídolos que ni siquiera pueden hablar. Solo quienes son guiados por el Espíritu Santo reconocen que Jesús es el Señor. Por eso quiero que entiendan que ninguna persona puede maldecir a Jesús si es guiado por el Espíritu Santo. Los que permanecen a la iglesia pueden tener distintas capacidades. Es el nombre que se le da a los dones aquí, distintas capacidades, pero todas ellas las da el mismo Espíritu. Se puede servir al Señor Jesús de distintas maneras, pero todos sirven al mismo Señor. Se puede realizar distintas actividades, pero es el mismo Dios quien da a cada uno las habilidades de hacerlas. Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad especial, lo hace para que procuremos el bien de los demás, la razón de los dones, el bien de los demás. El 6, ¿verdad? Porque sí es el 8. A algunos, el Espíritu les da la capacidad de hablar con sabiduría, pero no se sientan malos que no tienen sabiduría, porque a otros les da la capacidad de hablar con mucho conocimiento, con mucha capacidad de hablar con gran confianza en Dios, y a otros les da el poder de sanar a los enfermos. Algunos reciben el poder de hacer milagros, otros reciben la autoridad de hablar de parte de Dios. Unos tienen la capacidad de reconocer al Espíritu de Dios y de descubrir a los espíritus falsos, es el discernimiento, el anterior de profecía. ¿Dónde voy? Algunos pueden hablar en idiomas desconocidos y otros pueden entender lo que dice en esos idiomas, lo que se dice. Pero es el Espíritu Santo mismo el que hace todo esto y el que decide qué capacidad darle a cada uno. Muchas aclaraciones muy lindas, ¿verdad? La primera, no quiero que ignoréis acerca de los dones. O sea que nosotros debemos tener entendimiento de estas capacidades, dijimos, sobrenaturales. Dijimos que los talentos son capacidades naturales y que o habilidades naturales, y que los dones son habilidades sobrenaturales, que están muy por encima de lo que usted y yo podamos hacer con nuestros talentos. Nuestros talentos son propios, son recibidos en genética o por habilidad de disciplina, se van adquiriendo y se van realizando. Los dones son regalos, eso es un don, un regalo. Son regalos del Espíritu Santo a todos los miembros del cuerpo de Cristo, o sea, a la iglesia. Estos dones, hermanos, esta versión lo llama capacidades, porque realmente una habilidad es una capacidad. Entonces, nada más que son habilidades o capacidades sobrenaturales. Nosotros sin Cristo no podemos sanar, pero nosotros con Cristo sí, con la oración, sanan muchos enfermos. Nosotros con la palabra sabiduría rescatamos más de una persona perdida, extraviada, porque la palabra fluye con sabiduría de Dios, y el otro dice, me hablaron como nunca pensé que me podían hablar.
y nos ministraron. Entonces, Dios, hermano, nos da todas estas capacidades. Los primeros 3 dones, se los voy a decir, hermanos, ¿dónde empezamos? ¿Dónde? A ver, en el versículo 6, 7. Dios nos enseña que el Espíritu Santo nos da capacidad especial. El 8, ¿verdad? El Espíritu de la capacidad de hablar con sabiduría. A otros les da capacidad de hablar con conocimiento. Y a otros les da una gran confianza en Dios. Hasta ahí son los dones, hermanos. Los dones de sabiduría, dones intelectuales que tienen que ver con nuestra mente, con nuestra capacidad de hablar, nuestra capacidad de expresarnos. A veces tenemos problemas, decimos que yo no sé hablar. Es que se me van las palabras, me pongo nervioso. Pero cuando el don existe, ustedes también y yo decimos, qué habilidad, qué extraordinario predicó, qué bonito enseñó, me dejó súper bendecido. Porque son los dones o las habilidades sobrenaturales del Espíritu Santo. Entonces las otras 3, hermanos, son dones de poder. Estamos hablando ahora. A otro lo hace para que procuremos el bien de los demás. Cada uno le enseñanza. El 8 empezamos, ¿verdad? El 6. El 7, Dios nos enseña que cuando, sí, el 8, de conocimiento. A otros les da gran poder, gran confianza, y a otros les da el poder. Estos son los dones de poder. Poder sanar enfermos. Algunos reciben el poder de hacer milagros y otros reciben la autoridad de hablar de parte de Dios, el de profecía. Son dones que tienen que ver con el poder de Dios. Nosotros dijimos son dones que aumentan nuestra capacidad intelectual. Estos son dones que nos dan autoridad, poder para sanar enfermos, para bendecir, para hablar en nombre de Dios. Y los otros, hermanos, estamos leyendo el versículo 9 todavía. Unos tienen la capacidad de discernimiento, de reconocer el Espíritu de Dios y de descubrir los espíritus falsos. Algunos pueden hablar en idiomas desconocidos y otros pueden entender lo que se dice en estos idiomas. Estos son dones de revelación. Estos son dones de conocimiento, dones de poder y dones de revelación. Entonces, estos 12 dones, en Romanos hay otra lista de dones, en Efesios 4, Romanos 12, pero estos 9 de la carta a los Corintios, que son la lección de ahora, son 3 dones de conocimiento, 3 de revelación, 3 de poder y 3 de revelación. Revelación tiene que ver cuando dice discernir los espíritus, que alguien está sintiendo que hay presencia demoníaca en un momento dado de lucha espiritual. Y muchos no saben de qué se trata, pero alguien que tiene el don de discernimiento dice que hay algo que estorba, que impide que Dios se manifieste, que Dios haga el milagro. Entonces recibe el don de discernimiento y percibe que hay fuerzas malignas que deben ser reprendidas o echadas fuera. Entonces, estos dones, hermanos, me gusta a mí mucho la versión 60 que tienen ustedes, porque dice a este, al otro, al otro, al otro, al otro y al otro. ¿Sí? ¿Qué significa? Bueno, para ti tengo esto, para ti tengo este otro, para ti tengo este otro, para ti tengo este otro y para ti este otro. O sea, todos tenemos en su momento don o dones que hemos recibido de Dios. ¿Y cómo vamos? ¿Y para qué queremos dones? Ustedes ya lo ven ahí, para edificación, o sea, para bendición de los demás. Yo no tengo un don para usarlo a mi provecho. Tomen nota de esto, hermanos, porque a veces gente que tiene un don, de esos de poder, que son los que llaman más la atención, los dones de revelación son los que menos llaman la atención, porque dice el Señor que es pecado, dice el Señor que estás en adulterio, dice el Señor que... Y esos dones no son muy populares. Pero los dones, en el nombre de Jesús, levántate. En el nombre de Jesús se hace el milagro, esos son muy populares. Y a veces Satanás ataca a los que tienen esos dones y se olvidan que es para el bien de los demás. Entonces empieza a separarse de la iglesia y decir: a mí Dios me usa, aquel no, aquel otro, a mí Dios me usa porque lo busco. Entonces empiezan a pedir dinero, a negociar, lo que Pablo denuncia en la carta a los Filipenses, que son mercaderes del evangelio. Entonces, había un predicador, hermanos, ya se murió, gracias a Dios, que ponía
Tenía una caja así, tenía una caja. Y decía, ¿cuántos milagros necesita? Si necesita 1, ponga 1000. Si necesita 3, ponga 3000. Y llenaba caja, tantos hermanos llegaban, porque había mucha gente. Entonces eso es usar el Espíritu Santo y no ser usados por el Espíritu Santo. Noten la diferencia. Yo puedo usar a Dios para provecho, pero la realidad es que Dios quiere usarme a mí para la gloria de su nombre. O sea, Dios quiere ser glorificado. Y cuando el hombre usa a Dios, no es correcto lo que se está haciendo. Porque lo que Dios nos da es para bendición de todos los demás. De todos los demás. No sé si les he contado, hermanos, pero un día viene un hermano de Los Ángeles y me dice, hermano, de su colección de sermones solo tengo 14, me faltan 6. Digo, yo no tengo colección de sermones. No, digo, yo los he comprado en Los Ángeles, los venden. Y tengo 14 sermones, me faltan 6. Por favor, véndame, amigo. Yo no vendo sermones. Pues alguien se dedicaba a grabarme y los fue coleccionando y luego los publicó y hacía negocios. Yo nunca he vendido un sermón. He predicado en eventos grandes y chicos, nunca los he vendido, ni quiero venderlos. La única idea que hay pendiente es que, dice mi esposa, regálalos al departamento de misiones y que la ganancia sea para sostener campos nuevos, para edificar, comprar terrenos, edificar templos, porque creo que es para bendición, hermano. Alguien me dice, ¿puedo usar un sermón que le escuché? Predíquelo. Y diga que es mío, simplemente predíquelo, gloria a Dios, porque si bendijo a alguien, pues que bendiga a muchos. Entonces, no hay, hermanos, en el cristianismo moderno del siglo XXI apareció por primera vez derechos de autor, derechos reservados. Cuando me encuentro a uno de esos que dice que es derecho reservado, su libro, su predicación, su cántico, yo le digo, imagínense que Pablo cobraba derechos de sus 14 cartas. ¿Cuántos millones de Biblias circulan? Y que había que darle un porcentaje al dueño de la carta. Dice Pablo, bueno, las de Corintio valen más porque son las más grandes. Entonces, ¿eso qué es, hermanos? Pues salirnos de lo que Dios quiere bendecir, de lo que Dios da, de lo que Dios nos dona. Entonces, hay 3 palabras que quiero compartir con ustedes y que son muy importantes. La primera, descubrir el don que Dios les ha dado. Eso es lo primero, descubrir. ¿Cómo descubro el don que Dios me ha dado? Entonces, yo quiero saber si Dios me usa. Discúlpeme, hermano Eli. Señor, tengo el don de salir, hermano, está enfermo. Sánalo. Sánalo. Y él que estaba sano se me murió. ¿Tendré el don de sanidad? No, ¿verdad? No, mandélo y dice. Entonces, cuando uno desarrolla sus dones, hermano, lo que quiero que ilustre todos los dones, que son habilidades sobrenaturales. Imagínense a un matrimonio en crisis y que alguien les va a dar palabra, ¿sí? Y no es palabra de sabiduría, no es palabra de ciencia. ¿Qué va a ocurrir con esos aconsejados? Los va a dañar, les va a afectar, ¿sí? Ustedes se encuentran, hermanos, en una crisis de fe y alguien llega y dice, quiero orar con ustedes porque Dios me ha dicho que va a hacer el milagro que están buscando. Y hace la oración y el milagro sucede. ¿Fueron bendecidos? Sí, fueron bendecidos. ¿Por qué? Porque la persona usó su don para bendecir a los demás. Entonces el apóstol Pedro dice que todos tenemos un don. Pero ¿cuál es el don? ¿Cuál es el don que usted tiene? ¿Cuál es el don que yo tengo? Entonces tenemos que descubrirlo, hermano. Que descubrirlo. Hay un manual que yo he querido buscar, hermano, para los que quieran. Es una aproximación de un 90%, 80-90% de realidad, ese manual para descubrir uno sus dones. O sea, hacer una evaluación, son 125 preguntas y luego las va relacionando según el número y va a descubrir su don. Cuando usted descubre su don, dice, pues sí está muy apegado a la realidad. Y sí está pegado a la realidad. No, más que no lo he podido conseguir, se dejó de editar, pero me han dicho que ya lo siguen editando en el seminario en Pasadena,
en el seminario Fuller de Pasadena. Y un día voy a ir a buscarlo porque me gustaría que todos ustedes supieran cuál es su don, porque hay que descubrir el don que Dios nos ha dado, que son habilidades que Sobrenaturales. sobrenaturales. Imagínense, hermanos, yo leí esto, un testimonio de un predicador que estaba hablando de milagros, de maravillas en Rusia, cuando todavía era un país comunista. Y el intérprete, pues venía de una formación de la iglesia ortodoxa. No creía en los milagros, decía que eso fue por la época de los apóstoles, que ya no eran rituales. Entonces, cuando el predicador estaba muy emocionado predicando del poder de Dios, el que estaba interpretando se quedó callado. Entonces el predicador le dijo: habla, di lo que estoy diciendo. Y como respuesta fue un salivazo que le escupió el rostro el traductor. Dijo: esas cosas que usted está diciendo no las creo. Y se bajó. El predicador se quedó ahí solo, diciendo: Dios, tú me mandaste a predicar este país. El traductor ya me renunció. Estoy quedando en ridículo. O tu nombre está siendo burlado por los críticos. Ayúdame. Y empezó a llorar. Empezó a hablar en lenguas. Estaba hablando en ruso. Toda la gente se convirtió, se entregó al Señor, porque Dios le dio la habilidad de hablar en otras lenguas desconocidas. Esos son los dones. Esos son los dones que estamos ante un peligro inminente y solo un milagro nos salva. Alguien invoca al Señor y el milagro sucede. El milagro ocurrió. ¿Quién de ustedes ha tenido milagros, manifestaciones que Dios los ha librado de problemas, de desastres muy grandes? Invocaron y Dios estuvo ahí para salvarlos. Entonces, esas cosas son las que estamos diciendo. Los dones están ahí, pero hay que descubrirlos. Saber que Dios nos regaló, nos dio. Por eso el Espíritu Santo, les digo, me gusta mucho cómo está escrito en la versión 60. Y a otros, y a otros, y a otros, y a otros, dio dones, y a otros esto, y a los otros otros. O sea, no está diciendo a ti todos, a este nada. A todos nos da dones. Entonces son 24 dones, añadiendo los de Romanos 12 y Efesios 4. Y hermanos, Dios se manifiesta, Dios nos da gracia. Pero es muy importante aprender a descubrir nuestros dones. ¿Qué ocurre, hermano, por ejemplo, un discernimiento, el don de discernimiento de espíritus mal usado? Y estamos hablando con un hermano, y él quiere usar su don. Y el hermano lo que necesita es un consejo, el don de enseñanza. Alguien que le explique la voluntad de Dios según la palabra revelada en la Biblia. Y el otro, como está discerniendo, dice: el Señor me dice que tú tienes demonio, que tú tienes... Y empieza a distorsionarlo, le va a hacer mucho daño. Pero, por ejemplo, si estamos ante un pecador, le queremos compartir a Cristo, y al hablarle de la importancia de ser salvo, de creer en Cristo, acepta a Jesús, el don de evangelista de Mateo 4 está trabajando. O sea, tiene la habilidad de Dios para ganar a otros para el Señor Jesucristo. Entonces, nosotros lo primero que debemos hacer es descubrir, hermano. Descubrir qué don es el que Dios nos ha dado. Y ayer, hermanos, la clase de ayer, el hermano hizo énfasis y me gustó ese énfasis que puso. ¿Por qué nos da vergüenza decir que tenemos un talento o tenemos un don? ¿Se acuerdan la pregunta? Y la respuesta vino por aquí, ¿verdad? Por nosotros mismos. Porque si digo que yo tengo este don, va a decir: qué orgulloso. Si digo que no tengo don, va a decir: qué necio, qué incrédulo. Está negando a Dios. Está contra la palabra de Dios. Si la Biblia dice que todos tenemos un don, ¿qué decimos ustedes y yo? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así sea. Así sea. Yo acepto que Dios me dio dones. Amén. O sea, arrebato más de uno, ¿verdad? Arrebato más de uno. Dios me dio dones. Entonces, yo ahora necesito descubrir, hermano. Descubrir mi don. Si hablo de un talento, yo estoy convencido que no tengo el talento de cantar. Y ustedes van a decir: amén, ¿verdad? Amén. Y yo aquí en Catedral lo aprendí, hermano, que no tenía ese talento de cantar. Yo estaba ahí cantando y Rubén estaba con la batería por ahí. Y Rubén se levantó llorando, mi hijo, como 15, 16 años.
Se acercó a mí y me dijo, papá, no cantes, me eres piedra de tropiezo. Yo me quedé helado. ¿Qué pasó? Me sacas de ritmo, me sales de tono. Está bien, dijo, me callo. Dios me habló. Dios me habló. Y allá por Agua Prieta un pastor me dijo, pastor, enseñe, pastor, predique, pastor, repréndanos. Pero no cantes. Ya Dios me lo confirmó, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Descubrir, hermano. Descubrir. No se trata de ser ostentosos. Después de todo, no es de nosotros. Es de Dios. Amén. Amén. Los dones que Dios nos da son de Dios, hermano. Y la Biblia dice que ese fuego, o sea, ese don, no perece. Pablo le dice a Timoteo, aviva el don de Dios que está en ti. Aviva el don. Ahorita vamos a llegar a eso, ¿eh? Lo primero es descubrir qué don me ha dado o qué dones me ha dado Dios. Lo segundo, desarrollar el don, hermano. Aprender mucho sobre ese don. Si ustedes me dicen, pastor, deme dones, mencióneme el don de milagros, yo les digo, vamos a empezar el libro de los Reyes, capítulo 18, para que entiendan lo que es el don de milagros. Le dice el profeta Elías al rey acá, júntame a todos los profetas de Baal, vamos al monte Carmelo, y el Dios que conteste con fuego, ese sea nuestro Dios. Entonces vienen 500 profetas de Baal, ponen su altar, ponen el buey ahí para que se encienda el fuego, y dice la Biblia que clamaban, gritaban, danzaban y hasta se cortaban el cuerpo con navajas, bañados en sangre y a dance, y el otro medio, ¿cómo se dice la palabra? Burlón, ¿cómo se dice otro término? Sarcástico. Dicen, griten, a lo mejor está dormido y no oye. O háganlo porque a lo mejor va de paseo, que no se ha dado cuenta. Está burlándose, ¿verdad? Y cuando dice la Biblia, le llegó el turno a Elías, Elías levantó el altar, pusieron la leña y luego el buey ahí, y otra vez dice el profeta, échenle agua. Si aquellos sin agua no lo hicieron prender, y dice échenle agua. Y lo dijo 5 veces, le echaron agua y el agua llenaba todo el altar. Y ahora nomás levantó sus manos. Jehová, que sepa este pueblo que tú eres Dios. Y pum, tronó el cielo y cayó el fuego. Y dice la Biblia así, lamió hasta el agua y el polvo de las piedras. ¿Qué tan poderoso? ¿Ese es el don de qué? De milagros. El don de milagros que Jesucristo, hermanos, le dio a gente que le sirve, a gente que le ama. Entonces los milagros están ahí. ¿Por qué? Porque Dios repartió el don de milagros. El don de discernimiento. Hechos 5. Viene un matrimonio, muy contento, llega el marido primero, trae una bolsa de dinero y casi la enseña para que todos vean que él es muy liberal en la iglesia. Entonces cuando viene y se presenta ante Pedro y dice, Ananías, ¿vendiste tu casa en tanto? Sí. ¿Por qué engañaste a Dios? Porque no has metido a los hombres en el Espíritu Santo. Reteniendo el dinero, ¿no era tuyo? ¿Por qué entonces vendí mi casa para dársela a Dios? Y le has sacado del monto y cayó muerto. ¿Quién le dijo a Pedro lo que costó la casa? ¿Quién le dijo a Pedro que sacó dinero? Nadie, más que el Espíritu Santo. Eso se llama el don de discernimiento, donde Dios revela, donde Dios da a conocer. Al último lo vamos a hacer. Voy al último, porque hoy tenemos más tiempo. Entonces, hermanos, yo puedo mencionarles muchos pasajes bíblicos de los dones, donde operaba. ¿Se acuerdan del paralítico de Hechos 3? No tengo oro, no tengo plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, ¿tuvo sanidad? Tuvo sanidad. ¿Qué don estaba ahí? El don de sanidades, el don poderoso, ¿verdad? El apóstol Pablo, Hechos 28, va rumbo a Roma en un barco, los agarra una tormenta tremenda, pasaron casi 15 días sin ver el sol y todos pensaban que iban a morir. De pronto Pedro dice que llamó la atención a todos los que iban con él en el barco y les dijo, señores, no temáis,
no nos va a pasar nada. Coman y beban, vamos a llegar bien. Y el barco estaba que se hundía. Y le digo, ¿y por qué dices eso? Porque esta noche estuvo conmigo el ángel de Jehová. Gloria a Dios. Y me dijo, tú y todos los que van contigo van a sobrevivir. Así que, señores, comamos algo. Tenemos muchos días sin comer nada. La tormenta se calmó. El barco nos zozobró y llegaron a una isla. Quiere decir, ¿este es don de qué? El don de fe. Que pudo controlar la tormenta y no murió, porque para el que cree todo es posible. Entonces, los dones, hermanos, que están en la Biblia, podemos explicárselo. Cuando usted descubra su don, yo con mucho le ayudo para buscar pasajes bíblicos de cómo manejar ese don, cómo desarrollar ese don que Dios le ha dado, porque Dios a todos nos ha dado don. Amén. Entonces, primero, dijimos, descubrir. Segundo, desarrollar. Y tercero, usar. Hermanos, hace muchos años, aquí en Mexicali, yo hice un sociograma, una serie de preguntas a los hermanos. Y les dije que me contestaran con nombres, pero que no me incluyeran a mí en la respuesta. Entonces había un viejecito medio especial, se llamaba Celedonio. Vivían a la mina. Era para muchos muy difícil de tratar el viejito. Conmigo se portó re bien. Pero cuando me llenó el sociograma, yo le ponía preguntas como esta. Si estás solo, ¿quién te gustaría que estuviera contigo? Si vas a orar, ¿quién te gustaría que te acompañara? Si estás enfermo, ¿quién le gustaría que orara por ti? Y entonces me puso Daniel Arceo. Y un día que el hermano Celedonio estaba muy enfermo, le dije, hermano Daniel, vaya a la mitos con el hermano Celedonio, lleve su guitarra y ore por él. Y el viejito estaba todo, ya viejito, enfermito, y nomás vio a Daniel. Daniel era de ese tipo que antes de entrar estaba tocando la guitarra y alabando a Dios. Entonces cuando lo oyó, le dice a la hermana, a la esposa, Mercedes, ahí viene Daniel, háblale. Se paró el hermano Daniel en la puerta y dice, pásale pelón, cántame, ándale, canta algo. Y empezaron a cantar, el viejito se sentó y comió, hermano. O sea, la persona tiene el don que el otro está necesitando. El asunto es saber qué don tengo y cómo lo estoy desarrollando para que alguien de ustedes diga que el hermano o la hermana fulana ore por mí o me dé palabra. Porque lo están teniendo. Hermano, yo estaba en la superintendencia del distrito. Ese distrito entonces estaba hasta la frontera con Jalisco y Colima, toda la costa y toda la península. Yo estaba muy feliz sirviendo, pero nos inquietó muy pronto el Señor sobre empezar catedral. Había una viejecita allí en la Libertad, la colonia Libertad, que casi no iba a la iglesia porque estaba muy enfermita, solo cuando uno la llevaba. Entonces dijo mi esposa, para sacarnos la espinita, dijo mi esposa, ¿por qué no vamos con la hermana Fortunata a visitarla? Y que Dios nos hable a través de ella. Fuimos creyendo eso. Platicábamos con ella, convivimos un rato y le dije, hermana, ya nos vamos a orar. Si tiene una palabra de Dios, nosotros venimos a decirle que oramos, que la queremos mucho, que la amamos. Y ella empezó a orar y a hablar en lengua, una mujer de mucha oración. Y nosotros la pregunta que llevábamos no se íbamos a hacer, sino que Dios nos contestara la inquietud. Es tiempo de empezar Catedral de la Esperanza, fue nuestra inquietud. Pues hermanos, la hermana orando, digo, pastor, la misión que Dios le dio para Mexicali, es el momento de actuar, es el momento de empezar. Dios va a usar, no tenga temor, Dios va a suplir economía, va a suplir. Gloria a Dios. No le dijimos a ella nada, a qué íbamos, pero ese don lo tiene Dios. Y está entre nosotros los dones del Espíritu Santo. O sea, lo que pasa es que si somos pobres es porque no hemos desarrollado y estamos usando los dones. Porque los dones son para descubrirlos, desarrollarlos y usarlos. Que Dios en su gracia, en su bondad, hermanos, nos dé esa decisión de quitarnos todo falso orgullo
Que Satanás no gane ventaja en nosotros, de que tenemos un don y me creo mejor que los demás. Lo tengo gracias al Espíritu Santo, pero igual, usted tiene otro don. Y estamos parejos, no tenemos el mismo, pero tenemos, por eso el apóstol Pablo, 11 veces, 12 veces que reparte, las 9 veces que dice dones, dice un mismo espíritu, un mismo espíritu, un mismo espíritu, un mismo espíritu. O sea, el Espíritu Santo, que es el autor, al final de cuentas es el que nos capacitó, hermano. Entonces, ¿en qué aquel o el otro o yo soy mejor que los demás? Si el que le dio el don a los demás me lo dio a mí. Entonces, si es la misma fuente, no debo permitir que Satanás me llene de humo la cabeza, porque lo que tengo todos se lo debemos, como dice el canto, a Él. Entonces, Dios, hermanos, nos ha dado dones. Dijimos que el don es una habilidad sobrenatural que da el Espíritu Santo a los miembros del cuerpo de Cristo para edificar a los demás. Ese es un don. Usted dice el don de sanidad, sobrenatural. El don de milagros, una habilidad sobrenatural. El don de fe, sobrenatural. Yo les he contado, el hermano Manuel se llamaba, Manuel Ruiz, era papá de una pastora que fundó muchas obras aquí en el Valle Imperial, la Mama Fax. El viejito tenía ya casi 80 años y sintió su deseo de irse a Chihuahua. Y allá estuvo conmigo 3 años, trabajando en la sierra. Y me contó, el hombre se llamaba Guillermo Olazábal, de los hombres que Dios usó en 1915 para extender el Pentecostés del derramamiento en Los Ángeles. Y el hermano Olazábal, el hermano Manuel, era el chofer. Él era el dueño de los Greyhound, hermanos, cuando estaba en una compañía chiquita. Y él manejaba mucho del Paso a Los Ángeles. Entonces un día llegó el hermano Olazábal y le dice: Manuel, llévame a Los Ángeles. Y dice que pasando el desierto, pasando Phoenix el desierto, se quedaron sin gasolina. Y le dijo: hermano, no tenemos gasolina, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo que no tenemos? Y vio el tanque vacío. Se va a parar el carro, ya no hay gasolinera cerca. Y se apaga el carro, ya estoy a un lado, dame las llaves. Y el hermano Manuel apagó el carro, le dio las llaves al hermano Olazábal. El hermano Olazábal le quitó la tapadera del tanque, sopló 3 veces. Y dijo: Padre, en el nombre de Cristo llegamos al siguiente pueblo por fe. Le dio la llave, dijo: prende y vamos. Pero hermano, dale, dijo, no seas incrédulo. Yo estoy creyendo que vamos a llegar. Y hermano, no le echaron gasolina y llegaron hasta Los Ángeles. Gloria a ¿Eso se Dios. llama qué? Fe. Fe extraordinaria, ¿verdad? O sea, no es de nosotros, es un don de Dios. Para que nadie se gloríe, hermano. Dice Pablo: no nos sintamos superiores a los demás, sino inferiores. Lo que Dios nos dio es un regalo. Dele gracias a Dios por tener un regalo de Dios. O 2, o más. Amén. Amén. Y acuérdense, hay que descubrirlo, hay que desarrollarlo y hay que... Padre, te doy gracias